Nuestro proyecto modular es el análisis del impacto de la temperatura de secado en la obtención de aceite de coco por medio del equipo Soxhlet. Nuestro equipo está conformado por Jonathan Luriel Hernández García, Ángel Daniel Fabián Cisneros, Diego Cáceres Ramírez y David Arturo Torres Pérez. El índice es el siguiente: resumen, objetivos, metodología, análisis de costos, obtención de resultados, análisis de resultados y conclusión. El resumen es que este proyecto de investigación se centró en la evaluación comparativa del impacto de la temperatura de pretratamiento térmico, específicamente a 80 y 100 grados centígrados, sobre la eficiencia y el rendimiento en la extracción de aceite de coco, Cocos nucifera. Utilizando el método de lixiviación mediante el equipo Soxhlet, el estudio buscó determinar las condiciones operativas óptimas que permitan maximizar la obtención de lípidos. El propósito fundamental fue encontrar un equilibrio técnico donde se incremente la productividad del proceso sin provocar la degradación térmica en los ácidos grasos de cadena media y otros compuestos bioactivos, preservando así las propiedades que caracterizan a este producto. Los objetivos son los siguientes. El general: analizar el impacto de la temperatura del secado en la obtención de aceite de coco por medio de lixiviación. Objetivos específicos: realizar el secado en un horno a diferentes temperaturas, 80 y 100 grados centígrados, para obtener curvas de secado. Llevar a cabo la lixiviación en el equipo Soxhlet utilizando como solvente hexano y comparar el aceite de coco obtenido con un aceite de coco comercial a través de una cromatografía de capa fina. La metodología: tenemos la preparación de materia prima. El proceso inició con la selección de pulpa dura de coco nano verde Brasil. Para estandarizar el experimento, la pulpa se cortó manualmente en cubos uniformes. Este acondicionamiento es crítico, ya que permite una transferencia de calor homogénea y aumenta la superficie de contacto necesaria para las etapas posteriores. El pretratamiento: para este proceso utilizamos un horno de bandejas y comparamos dos temperaturas, 80 y 100 grados centígrados. No solo nos limitamos a secar el coco, sino que realizamos un seguimiento gravimétrico sistemático, pesando las muestras cada 15 o 20 minutos. Este monitoreo nos permitió construir las curvas de cinética de secado utilizando el modelo de Page. Como resultado, observamos que, contrariamente a lo esperado, la muestra 80 grados centígrados fue mucho más eficiente, alcanzando el peso constante en solo 150 minutos, mientras que la de 100 grados Celsius tardó más del doble, lo que determinó nuestra ruta óptima para la extracción de aceite. El método de Soxhlet: la obtención de la fracción lipídica se llevó a cabo mediante una extracción exhaustiva fundamentada en el principio de lixiviación continua en un equipo Soxhlet. Este equipo permitió que el hexano, en estado de vapor y posteriormente condensado, interactuara de manera constante con la matriz sólida de la pulpa de coco. La eficiencia del proceso se evaluó comparando el número de ciclos de recirculación, mientras que la muestra pretratada a 80 grados Celsius permitió completar 6 ciclos de sifón, logrando una extracción profunda de los triglicéridos. La muestra de 100 grados solo completó 3 ciclos debido a las limitaciones observadas en la calidad del secado previo. Finalmente, se utilizó un rotavapor para recuperar el solvente, asegurando que el extracto final mantuviera la pureza necesaria para los análisis posteriores. La separación en placa de sílice: para análisis cualitativo se empleó una técnica de cromatografía de capa fina, TLC, utilizando placas de aluminio recubiertas de sílice gel 60 como fase estacionaria. Se aplicaron micropuntos de la muestra de aceite obtenidas a 80 y 100 grados, junto con un estándar de aceite comercial, exponiéndolas a una fase móvil compuesta por una mezcla de hexano y acetato de etilo. Este proceso permitió la separación selectiva de los componentes lipídicos en función de su afinidad química, donde la porosidad y polaridad de la sílice facilitaron la migración diferencial de los triglicéridos y otros metabolitos secundarios presentes en el extracto. Vapores de yodo y luz ultravioleta: una vez realizadas la placa de sílice, las placas fueron sometidas a un proceso de revelado en una cámara saturada con vapores de yodo, los cuales reaccionan con las insaturaciones de los ácidos grasos para teñir las bandas de un color café característico. Complementariamente, se utilizó luz ultravioleta para identificar compuestos fluorescentes, permitiendo el cálculo de los factores de retención. Este análisis confirmó la presencia de la delta-octalactona y triglicéridos, validando que el aceite obtenido conserva el perfil químico y sensorial idéntico al estándar comercial, sin signos de termodegradación. Obtención de resultados. Curva de secado. Como se observa en la gráfica, la humedad disminuye a medida que avanza el tiempo. Existe una diferencia notoria entre ambas temperaturas. La humedad disminuyó más rápidamente en el secado a 80 grados centígrados, alcanzando la masa de equilibrio en 150 minutos, mientras que la muestra a 100 grados centígrados tardó hasta 320 minutos. Velocidad de secado. Aplicación del modelo de Page.
Se aplicó el modelo de Page para describir el comportamiento del secado. En la tabla se observa una anomalía experimental. La constante de velocidad K a 80 grados centígrados es superior a la de 100 grados centígrados, lo cual nos indica que se tuvo errores en la fase experimental. Entonces, en la tabla nosotros podemos visualizar los parámetros que nosotros obtuvimos mediante el secado por convección en horno de bandejas, tanto a la temperatura de 100 grados centígrados como a la temperatura de 80 grados centígrados. Entonces, aquí se refleja la diferencia que hubo entre nuestro proyecto y el secado por radiación, que no fue el mismo tipo de secado, pero nos sirve para darnos una idea de qué manera experimentamos los resultados en nuestro proyecto. Obtención de la extracción de aceite de coco en el equipo Soxhlet. A la muestra de 80 grados centígrados se le realizaron 6 ciclos en el equipo Soxhlet, lo que permitió una mejor extracción del aceite de coco, alcanzando un rendimiento de 0.742 gramos de aceite por gramo de coco seco. La muestra de 100 grados centígrados, debido a errores durante la fase experimental, solo se le realizaron 3 ciclos, lo que resultó en un rendimiento significativamente menor de 0.22 gramos de aceite de coco por gramos de coco seco, ya que el tiempo de contacto entre el hexano y el coco fue insuficiente. Resultados de la cromatografía en capa fina TLC. Los valores de RF que están en la tabla confirman la extracción exitosa de los lípidos característicos del coco. Además, se muestra cualitativamente que el pretratamiento térmico no provocó la volatilización ni degradación del perfil sensorial del coco, delta-octalactona. Tenemos un RF alto de 0.73 y un RF bajo de 0.08. Análisis de resultados. Velocidad de secado. Resistencia difusional del coco. El tamaño de la muestra a 100 grados era significativamente mayor. Siguiendo la segunda ley de Fick, el tiempo requerido para la difusión del agua desde el núcleo de la partícula hasta la interfaz es proporcional al cuadrado de la dimensión de la partícula. Por lo tanto, se incrementó la trayectoria difusional y la resistencia interna fue una limitante. Efecto de helecho y gradiente térmico. La muestra de 100 grados contenía un peso de 250 gramos, mientras que la muestra de 80 tenía un peso de 158 gramos. Esta diferencia de peso generó un gradiente térmico en la muestra de 100 grados, donde las capas inferiores de la pulpa de coco quedaron aisladas del flujo de aire, ocasionando un aumento de la resistencia global a la transferencia de calor y disminuyendo la velocidad de secado. Cantidad obtenida de aceite de coco. El principio operativo del equipo Soxhlet consiste en que se realizan ciclos sucesivos o recirculaciones para que el solvente pueda absorber los compuestos deseados del sólido. En la fase experimental, la muestra de 80 grados se sometió a 6 ciclos, mientras que la muestra de 100 grados solo completó 3 ciclos. Al no completar los ciclos necesarios, la muestra de 100 grados no logró alcanzar el equilibrio de extracción, interrumpiendo la extracción del aceite de coco hacia el hexano. Factores de refracción de la cromatografía en capa fina. El análisis cualitativo evidenció un perfil satisfactorio, en el cual se logró observar la presencia de diferentes compuestos utilizando el sistema hexano-acetato de etilo. Se obtuvieron 2 factores de retención. La retención mínima, que fue de 0.08, la cual se puede asociar con compuestos de alta polaridad, como fosfolípidos, mientras que la retención de 0.73 confirma la migración de analitos característicos como triglicéridos y ácidos grasos libres. Además, el revelador con vapores de yodo e inspección de ultravioleta confirmó la presencia nítida de la delta-octalactona en ambas muestras, lo cual demuestra cualitativamente que el pretratamiento térmico, incluso a 100 grados, no indujo una termodegradación crítica ni la volatilización del perfil sensorial del coco. Conclusión. Se determinó que 80 grados centígrados es la temperatura operativa ideal, logrando un rendimiento superior de 0.742 gramos de aceite por gramo de coco y una cinética de secado más eficiente. A diferencia de los 100 grados, esta condición no solo maximiza la extracción en el equipo Soxhlet, sino que garantiza la estabilidad química de la delta-octalactona. El análisis por TLC validó que el pretratamiento térmico preserva el perfil sensorial y las propiedades bioactivas del aceite, cumpliendo satisfactoriamente con los estándares de calidad industrial y farmacológica.